Hola, en este video vamos a ver una introducción a Vue. Vue es una librería para construir interfaces de usuario. Tiene como características que es accesible, versátil y eficiente. Para crear una aplicación en Vue existen distintas opciones. Las más sencillas son incluir directamente la librería, ya sea descargándola y agregándola a nuestro proyecto o utilizando un CDN. O probablemente la más aconsejable es usar Vue Create React App usando el CLI de Vue, que es lo que vimos en otro video, que básicamente lo que se hace es ejecutar el comando Create My App, accederla y ejecutarla. Bien, entonces partimos de la siguiente cáscara en la aplicación pelada creada con el Command Line Tools de Vue, que ya la tenemos corriendo y la tenemos accesible y vemos aquí la página tal cual se creó la cáscara inicial. Arranquemos por algunos de los conceptos. Uno de los primeros conceptos que tenemos que ver son los componentes, que son los que nos permiten dividir la interfaz del usuario en partes independientes, reusables de código y poder pensar de manera aislada en ellos. Un ejemplo muy sencillo de un componente Vue es simplemente desde acá Vue.component, el nombre del componente, y lo mínimo que necesitamos es el template, que es cómo se va a dibujar dicho componente, o alternativamente si lo hacemos en un archivo separado también lo podemos definir de esta forma, ¿sí? Como vamos a ver ahora. Lo que hacemos es crear un archivo dentro de la carpeta componentes que se llame saludo.vue y simplemente cargamos definimos el template y esto ya nos da un componente. Y ahora podemos, como está visto acá, importar a ese componente dentro de nuestra aplicación. Fíjense que acá el ejemplo que trae importa a Hello World, yo acá importo a saludo, lo reemplazo y uso saludo y simplemente lo puedo ya, una vez que lo tengo, fíjense que yo importé el componente, lo agregué a mis componentes y ahora lo uso dentro de otro template, otro componente que es el de la aplicación en particular, y ya podemos ver que acá aparece mi componente. Es el ejemplo más sencillo de un componente donde nosotros lo definimos aquí y lo usamos acá. Bien, template ya es parte de lo que ya vimos, es lo que se utiliza en una sintaxis de la plantilla basada en HTML que permite vincular declarativamente al DOM representando los datos de la instancia de Vue. Vue lo que hace es compila las plantillas en una función render para modificar el DOM virtual. Cuando cambia el estado de la aplicación, Vue vuelve a calcular de manera inteligente la cantidad mínima de componentes que tiene que volver a renderizar y aplica ese cambio en el DOM. Vue también permite implementar directamente la función render en vez de usar las plantillas, al estilo de como lo hace React, y también soporta JSX. Una instancia, ¿qué es una instancia de Vue? Cada aplicación de Vue arranca con una nueva instancia de Vue como en la función Vue, ¿sí? Y esa aplicación consiste en una instancia Vue raíz y opcionalmente organizada en árboles de componentes anidados y reutilizados. Un ejemplo es este que está acá, donde importamos el framework Vue, importamos la aplicación que queremos utilizar y creamos el objeto Vue, decimos que se renderice de esta forma y en este elemento. Si se fijan en el ejemplo que viene de cáscara, tiene exactamente eso, ¿sí? Un importa Vue, importa la aplicación y dice, lo crea y dice renderiza esta aplicación en este identificador, y ese identificador, si van al HTML van a encontrar un div que tiene ID app
Entonces nuestra aplicación se va a renderizar adentro, aquí dentro, ¿sí? Bien, CSS en Vue. ¿Cómo podemos usar CSS? Hay distintas formas. La tradicional es un archivo global tradicional que podemos utilizar los estilos directamente con class o style, sí, con class mayormente, o si no, incluir el estilo junto al componente. Eso sería algo así como yo tengo, por ejemplo, un tag estilo, ¿sí? Que lo puedo agregar a, supónganse, bueno, acá ya tiene un tag estilo, ¿sí? La aplicación podría agregar un tag estilo a mi componente y acá decirle class h3 y automáticamente eso se modifica. Bueno, es un margen, supongamos que ponemos un color para que se vea. Entonces ahora esto debería aparecer rojo. Ok, lo que falta acá es el punto. Cuando yo agrego el punto, ahí automáticamente aparece el color en rojo, con lo cual quiere decir que ya estamos usando este estilo que está acá, ¿sí? Bien, esa es una forma sencilla de agregar estilos. La parte buena de esto es que nos queda dentro del mismo componente el HTML y el estilo todo junto. Alternativamente también se puede usar un Webpack para incluir estilos, incluso por ejemplo Bootstrap. Esto es tan simple como correr este comando para instalarlo, ¿sí? Agregar Bootstrap al proyecto y después importar junto con nuestros componentes, por ejemplo nuestra aplicación, también importar Bootstrap, y a partir de este momento yo puedo utilizar Bootstrap dentro de mi aplicación, por ejemplo diciéndole que el título, en este caso, en vez de ser h3, le puedo decir que sea display, y fíjense que cambió ya este estilo y esto ya no hace más falta en este caso, y sigo teniendo, y entonces estoy usando estilos de Bootstrap en mi aplicación, habiendo simplemente instalado la dependencia, incorporándola en la aplicación de esta forma, ¿sí? Y después uso los estilos de Bootstrap como lo indica la documentación. Bien. Las propiedades son la forma de pasar información de un componente padre a un componente hijo. Y es básicamente lo mismo que una propiedad HTML tradicional, donde ponemos el nombre de la propiedad y el valor, ¿sí? Y para utilizarlo, lo que tenemos que hacer es agregar dentro de nuestro componente el atributo props y listarlos aquí con los nombres de las propiedades que esperamos. Y para utilizarlo usamos las dobles llaves. En particular, en nuestro componente saludo, lo que podemos hacer es, alternativamente a esta forma de declarar el componente, esta otra forma de utilizar el componente tiene la parte de template y la parte del script, donde básicamente la parte de JavaScript, la definición, es decir, el nombre sería saludo, y las propiedades que yo necesito en este caso es un nombre, ¿sí? Y acá, para utilizarlo, lo que hago es poner nombre, ¿sí? Y cuando voy a la aplicación, directamente ya escribo nombre YAU dentro de los agrego la propiedad, ¿sí? Con el valor que quiero, y ya automáticamente aparece, ¿sí? Hola YAU en nuestra aplicación. Y si yo cambio acá, automáticamente se modifica acá, ¿sí? Quiere decir que está tomando este valor que está acá. Bien, eso es una forma de usar propiedades y de pasar información de un padre a un hijo. Bien, para el manejo de eventos en Vue se logra con la directiva beon, que es esta que está acá, beon click, por ejemplo, para manejar el evento de click. Alternativamente se puede usar el shortcut @click, ¿sí? Para lo mismo, y se indica qué evento queremos llamar, qué función.
perdón, queremos llamar, y después la tenemos que definir dentro del atributo methods con el nombre de la función y la función que queremos lograr. En este caso es mostrar el resultado. Entonces básicamente yo lo que voy a hacer es agregar el botón, ¿sí? Aquí para eso tengo que tener un div porque si no, no funciona. Esto siempre tiene que ser un solo elemento. Si queremos hacer varias cosas tenemos que meter un div adentro y rapearlo dentro de ese div. Fíjense que yo ya agregué el botón y apareció el botón, que todavía no hace nada. Lo que me falta es definir la función que quiero que maneje ese evento, y básicamente es definir el atributo methods, y ahí adentro que yo puedo definir todos los métodos que quiero. En este caso manejar evento, que es el que va a llamar a esta función, que va simplemente a hacer un alert muy sencillito, y ahí captura el evento y lo muestra en pantalla. Después también tenemos el estado. El estado de un componente es lo que determina cómo se dibuja y cómo se comporta dicho componente. Se declara un estado inicial al momento de construir el componente y luego se lo modifica como cualquier objeto de JavaScript. Cuando el estado de ese componente cambia, Vue automáticamente actualiza el DOM de manera eficiente. Para definir el estado, lo que se hace es se declara el atributo data con una función que retorna un objeto que es todo el estado que quiere tener ese elemento, y para usarlo es lo mismo que las propiedades, directamente doble llaves y el nombre del atributo, del dato. Entonces en este caso yo voy a convertir lo que era una propiedad como nombre a un estado, ¿sí? Me faltó una coma, ahí está, a un estado, nombre, ¿sí? Entonces automáticamente esto sigue funcionando, pero si yo quiero, por ejemplo, modificarlo, puedo agarrar y agregar un input que me permita modificar el valor. Para eso puedo usar el atributo vModel, que básicamente genera un double binding entre el estado y el input. Entonces cualquier modificación del estado se refleja en el input y viceversa. Entonces yo acá, esto lo que me va a hacer a mí es agregar el botón, ¿sí? Que fíjense que ya se cargó con el YAO que está acá. Si yo edito, automáticamente se refleja, ¿sí?, en donde está mostrando. O sea que en estos dos lugares se va reflejando el estado. Y es una forma muy sencilla que nos provee Vue para modificar el estado. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrar listas y el tema de las claves de las listas? Para mostrar múltiples elementos en una lista en Vue se debe utilizar la directiva before. Los elementos del arreglo deben mostrarse incluyendo una propiedad clave, que es un identificador único de dicho valor, y facilita a Vue la renderización de ese componente de manera más eficiente. Por ejemplo, yo puedo definir dentro de los datos esta lista de números, le agrego a lo que tenía acá, tengo un nombre, ahora tengo números, ¿sí?, por ejemplo. Y para dibujarlos, lo que hago es simplemente agrego una lista, ¿sí?, una lista no ordenada con un identificador cualquiera, y hago un LI que es por cada número dentro de los números, y dibujo ese número y le pongo como clave el mismo número, ¿sí? Entonces básicamente está haciendo una lista que tiene 1, 2, 3, 4, y cada LI tiene un key que lo identifica y lo hace único, y facilita que ante un cambio en la lista se redibuje de manera adecuada. Bien, y ahora si vamos al tema de persistencia, eso no es parte nativa de Vue, sino es algo que debe incorporarse a través de librerías externas. Existen
diversas alternativas. En general depende del contexto y del tipo de aplicación y de cómo quieran grabar la información. La más común probablemente es usar una API REST, y para eso hay distintas opciones en JavaScript, librerías nativas o no de JavaScript para acceder a una API REST, o también se puede usar local storage o cualquier otra librería que maneje el estado y lo persista, que existen varias. En este caso vamos a ver simplemente una muy sencilla de API REST, que es usando el método fetch, que es de JavaScript. Y básicamente lo que hacemos es, cuando se monta el componente, eso es un método que se llama automáticamente por cada componente dentro del ciclo de vida de los componentes. Lo que hacemos es accedemos, hacemos un requerimiento para traer la información que queramos de la API, y luego la convertimos a JSON, y si anduvo bien lo guardamos en el estado, o si no, guardamos el error. Y después nuestro template lo que va a hacer es listar esos fallos, ¿sí? Si es que hay fallos, los va a listar con un for, como vimos recién, por cada fallo dentro de fallos. La clave es el identificador, y muestro en este caso solamente un atributo que es la carátula. O si hubo error, en este caso muestro este h2 que dice ocurrió un error, y muestra el error, ¿sí? Bien, veamos cómo funciona esto. Copiamos el template, vamos a copiar esta parte, vamos a dejar, sacamos esto, ¿sí? Fíjense que acá tenemos nuestro template. Utiliza dos estados, que son los fallos, que visualizamos en nulo, y el error, que también lo necesitamos en nulo, ¿sí? Y lo que queremos hacer ahora es traer esa información y actualizar el estado. Entonces definimos la variable del el método mount, que hace el fetch, accede, y cuando el estado es correcto actualiza los fallos y los muestra. Fíjense que acá aparecieron los fallos, ¿sí? Y si hubiera habido error, lo graba dentro del error. Entonces, si yo, por ejemplo, modifico esta URL y pongo algo que es inválido, acá me aparece que ocurrió un error y me muestra el error. En particular, yo puse una URL inválida, entonces la respuesta no es JSON y no la puede parsear. Pero bueno, acá ven una forma muy sencilla de cómo acceder a una API REST para mostrar en este caso un listado de elementos. Otra alternativa es usar local storage. Para eso podemos incorporar el método update, que en realidad es updated, que se llama cada vez que cambia el estado, llama el método local storage.setItem con el nombre que queramos y el valor que queramos, y cada vez que cuando montamos el componente lo vamos a buscar a local storage, y si existe lo actualizamos. Entonces, por ejemplo, yo agrego esto al mount, ¿sí? Y básicamente lo que está diciendo es buscar en local storage el nombre y setearlo si existe, y después agrego este método update aquí, me falta la coma, y esto es un updated, ¿sí? Entonces lo que hace esto es que cada vez que yo modifique esto se va a grabar en local storage, o vamos a ponerle ls. Si yo ahora refresco la página, fíjense que sigue manteniendo ese estado porque lo fue a buscar al local storage y automáticamente lo cargó, ¿sí? Pero bueno, estas son dos formas que vimos acá en este video de cómo hacer persistencia. Hay otras, hay librerías, pero aunque sea, esta es un pantallazo inicial. Y bien, eso es lo que queríamos mostrarle en este video de Vue.